voy a exponerles el tema de síndrome coronario agudo. Para incentivarlos un poco, he colocado dos casos clínicos. El primer caso clínico, bueno, es en inglés, es un varón, un hombre de 72 años que se presenta de emergencia con un dolor torácico de duración de 7 horas. Se le tomó un EKG y este EKG muestra una depresión en el segmento de ST en las derivadas 2, 3 y ABF. Se le toma examen de laboratorio, dos pruebas. La creatina quinasa está en 350 unidades internacionales por litro, lo normal es menos de 150, y troponina I es 2.1 nanogramo por mililitro, y lo normal es menos de 0.01. Se dice que durante la evaluación en emergencia el paciente desarrolla fibrilación ventricular y lamentablemente muere, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes es el hallazgo más probable en la autopsia? Nos dan cuatro claves, ¿no? Es una necrosis miocárdica subepicárdica, una necrosis miocárdica subendocárdica, una necrosis miocárdica transmural o simplemente el miocardio está normal. Bien, bueno, esta pregunta es sacada de un QBank del Words and Beyond. Es básicamente uno de los recursos básicos para poder prepararse para los steps, bueno, los exámenes básicamente que uno tiene que, digamos, realizar para, ¿no? Para poder tener la residencia en Estados Unidos, ¿no? La residencia médica me refiero. ¿Ya? Acá tenemos otro casito clínico. Esos casitos, por si acaso, lo vamos a resolver al final, para que vean básicamente la aplicación del conocimiento que se va a transmitir el día de hoy, ¿no? Este es el caso clínico número 2. Dice, espero que se pueda ver un poco las letras, disculpen. Dice, es un varón, un hombre obeso de 67 años que se presenta con un dolor torácico subesternal severo. Además experimenta náuseas, vómitos, diaforesis profusa. Dice que él ha tenido episodios similares en el pasado, generalmente cuando sube escaleras, ¿no? Pero estos se han resuelto cuando él está al reposo, ¿no? Cuando descansa, se ceden aparentemente. Los estudios de laboratorio revelan un nivel de troponinas elevado. Y el paciente, bueno, se muestra el EKG del paciente que se le toma. Y bueno, esta es la imagen, la que podemos ver, bueno, aquí. Y bueno, también se le realiza una cateterización al corazón. Dice que falla al demostrar que haya flujo sanguíneo a través de la arteria interventricular posterior. Entonces la pregunta, bueno, que acá está abajo, esta es la pregunta, tiene una pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes sería el evento, digamos, inicial o desencadenante más probable en la patogénesis de un infarto agudo del miocardio en este hombre, ¿no? Bueno, la clave A es si es una disección de la arteria coronaria, la B es un vasoespasmo de la arteria coronaria, la C es una ruptura de placa, la D si es que estamos ante una enfermedad tromboembólica o la E una infección viral. Bien, igual esta pregunta también es sacada de un QBank de UWorld, que también es uno de los recursos básicos para prepararse por los Step 1, ¿no? Y este examen básicamente lo que hace es medirte las ciencias básicas. Pero como ustedes ven, bueno, a nivel internacional preguntan más que todo casos clínicos, ¿no? No preguntas como acá en Perú, preguntas directas, digamos, de teoría o de definiciones, ¿no? Y es así como quizás debería realizarse las preguntas para poder aplicar el conocimiento, ¿no? Bien, ese es el contenido de la exposición del día de hoy. Bueno, son 8 puntos. En realidad el síndrome coronario agudo es un síndrome bastante extenso para poder trabajarlo. Yo daría hasta 4 clases, obviamente para trabajar desde la parte introductoria hasta la parte de lo que es el manejo final en cada uno de los tipos de síndrome coronario agudo que existen. Pero el día de hoy vamos a tratar la fisiopatología sobre todo y un poco de clínica, ¿no? Como una introducción. Bien. Entonces, primero vamos a dar una introducción. Bien. Bueno, no es que acá no haya hecho nada. Básicamente, a ver, voy a ocultar esto. Bueno, básicamente acá voy a escribir. Lo que les voy a presentar acá no es autoría propia mía, es lo que a mí también me han transmitido, me han enseñado. Es un esquema, bueno, de mi maestro de cardiología, el doctor Revilla, del 2 de mayo. Y bueno, básicamente es lo que yo les voy a transmitir. Por eso es que tampoco tiene bibliografía, pero es del doctor Revilla. Básicamente, cuando estamos en pregrado, hay bastante problema porque existe mucha terminología en cardiología. Eh, el alumno está atiborrado de tanta información de que uno ve, ¿no? Que hay síndrome coronario agudo, ST no elevado, ST elevado, infarto agudo, miocardio, ST elevado, no elevado, angina estable, angina inestable, angina vasoespástica, enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica. Y hay tantos términos y hay tantas definiciones que se parecen que el alumno a veces se siente frustrado y deja, ¿no? Un tema tan importante que uno debería manejar.
Bueno, ¿y por qué hay tantos términos? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Alrededor del mundo tenemos diferentes, no estoy escribiendo nada por si acaso, solo lo estoy hablando, ahorita voy a escribir. Alrededor del mundo existen pues varias sociedades, ¿no? Que básicamente son son, digamos, un grupo de científicos de una determinada región con un grupo de países que publican una serie de directrices, ¿no? Una serie de, digamos, de definiciones, epidemiología o información, ¿no? De factores de riesgo, criterios diagnósticos, manejo, este, acerca de una enfermedad, ¿no? Entonces tenemos la sociedad europea, la americana, ¿no? Obviamente Perú, en algunas especialidades pertenece a algunas sociedades, pero en cardiología al menos no, ¿no? Entonces, lo que hacen los médicos peruanos es basarse en guías internacionales para poder, digamos, hacer una referencia a sus pacientes. Recordemos que las guías se construyen bajo información de los pacientes que viven en esa región, por lo cual la extrapolación directa de la información que existe en esas guías no va a ser el 100%, digamos, fidedigna a nuestra realidad, ¿no? O sea, hay que tomarlo con cautela por eso. Bien, entonces cada una de estas guías, pues, define, ¿no? Sus propias, digamos, normativas, reglas, ¿no? Es así como en habla europea y habla hispana, en Latinoamérica, sí se le conoce el síndrome coronario agudo como tal, síndrome coronario agudo. Y cuando tú haces un correlato con el EKG, ¿no? Entonces, o te determina, ¿no? Un ST elevado o un ST no elevado. Obviamente esto voy a explicarlo un poquito más adelante, ¿no? Sobre ST elevado y ST no elevado. Y a nivel del habla anglosajona, el Zika se define como un infarto agudo, ¿no? Entonces, un Zika ST elevado para Europa es lo mismo que un infarto miocardio ST elevado para América o Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora, este es uno de los puntos que quería primero aclarar. El segundo punto es que el síndrome coronario agudo pertenece a un grupo más grande de enfermedades. Este grupo de grandes enfermedades se denomina la cardiopatía isquémica, ¿ya? Ahora, obviamente la cardiopatía isquémica tiene otros nombres, tiene o también llamado enfermedad coronaria o cardiopatía coronaria. Esta cardiopatía isquémica, que es este conjunto de enfermedades, tiene dos tipos de presentaciones clínicas. Una presentación aguda y una presentación crónica. La presentación crónica, bueno, les estoy diciendo, obviamente eso es una introducción. Yo me voy a basar solo en la parte aguda ahora, ¿no? Pero la parte crónica requeriría obviamente otra ponencia, ¿no? Bueno, la cardiopatía isquémica crónica, antiguamente también llamada angina estable, ¿no? Tiene un mecanismo fisiopatológico muy diferente de la cardiopatía isquémica aguda, o también llamado síndrome coronario agudo, ¿ok? Esa es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando quiere hablar, digamos, de cardiopatía isquémica. Ahora, les voy a solo dar un cachito de cómo se produce la cardiopatía isquémica crónica. Entonces, acá voy a dibujar un vasito, ¿ya? Este celeste serían las paredes de un vaso. Imaginemos que es un vaso coronario, ¿ya? Es decir, uno de los vasos que alimenta el corazón, las arterias. Entonces, acá voy a dibujar dos vasitos solo por tema didáctica. Y bueno, ¿qué pasa? El mecanismo por el cual se produce El mecanismo por el cual se produce una cardiopatía isquémica crónica, obviamente, y aguda, ya, disculpen, acá quiero hacer también un paréntesis adicional. Cuando estamos hablando de síndrome coronario agudo, estamos hablando de un síndrome. Probablemente muchos de ustedes tengan, digamos, digamos, una definición predefinida de lo que es síndrome, ¿no? Desde el tercer año a cuarto año, no, desde el tercer año hacia adelante, desde que iniciamos es más fisiopatología, semiología, medicina interna, los doctores van a preguntar, ¿no? A los alumnos, oye, ¿alguien sabe qué significa síndrome? Entonces, la mayoría de personas, pues, o algún estudiante va a responder, ¿no? A ver, disculpen, que tengo unos problemas. Entonces, un estudiante probablemente podría responder lo siguiente, ¿no? Un doctor, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Bueno, muchos doctores van a decir, pues, eh, oye, sí, es correcto, o bueno, tu definición es un poco incompleta, ¿no? Y efectivamente la definición es un poco incompleta. La mayoría de estudiantes dicen que solo es un conjunto de signos y síntomas. Sin embargo, el síndrome es un conjunto de, bueno, sí, signos, bueno, vamos a llamarle síntomas, o sea, signos
que se rigen o que están relacionados por un mismo mecanismo fisiopatológico. Y este mismo mecanismo fisiopatológico tiene un conjunto de etiologías, uno o más etiologías de base, ¿no? Entonces tenemos la etiología, tenemos etiología 1, etiología 2, etiología 3, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo un ejemplo básico, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, ¿no? Un síndrome coronario agudo, y nuevamente voy a adelantar un poco, ¿no? Imaginemos que llega un paciente con un dolor anginoso, con náuseas, vómitos, diaforesis, como hemos visto en los casitos clínicos, ingresa con el signo de Levin. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome coronario agudo? Básicamente, para adelantar, la fisiopatología del síndrome coronario agudo básicamente es una alteración entre la demanda y la oferta, digamos, de irrigación hacia el miocardio, ¿no? Entonces, básicamente es una isquemia. ¿Y cuál es la principal etiología del síndrome coronario agudo? Pues es la ruptura de una placa aterosclerótica. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, el síndrome coronario agudo sí es un síndrome, porque tiene un conjunto de síntomas, como he dicho, dolor anginoso, náuseas, vómitos, eforesis, signo de Levin. La fisiopatología es la isquemia. ¿Y por qué se produce esta isquemia? Bueno, la principal causa es una ruptura aterosclerótica. ¿Ok? Entonces, obviamente hay otras causas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una vasculitis, ¿no? Un vasoespasmo, puede ser una embolia, eh, qué sé yo, puede ser una alta demanda este, a nivel cardíaco, ¿no? ¿Ok? Entonces, quiero que tengan en cuenta esta definición. ¿Listo? Vamos a continuar. Bien, bien. Entonces, continuando, acá tenemos lo que es cardiopatía isquémica aguda y crónica. Bien. La cardiopatía isquémica crónica se caracteriza porque tiene, bueno, la principal causa es la presencia de una placa aterosclerótica. Pero esta placa aterosclerótica es una placa también llamada estable. ¿Por qué es llamada placa estable? Porque su core lipídico es pequeño y a diferencia del core lipídico de las placas agudas, que es bien grande. ¿Ya? Acá vamos a dibujar el core lipídico de las placas agudas. ¿Y qué más? Y bueno, la cápsula que envuelve a este core lipídico en las placas estables es sumamente gruesa, lo que hace difícil que esta placa se rompa, ¿no? Lo que vendría a ser básicamente una fisiopatología del síndrome coronario agudo. Mientras que en un síndrome coronario agudo, la placa es inestable, ¿no? Entonces esta placa tiene una capa bien delgada, ¿ok? En el síndrome coronario, bueno, síndrome coronario crónico, digamos así, o cardiopatía isquémica crónica, el mecanismo básicamente es una obstrucción progresiva del lumen remanente del vaso coronario, lo que va a producir la clínica, obviamente, en un tiempo, digamos, más largo, ¿no? Esta clínica se va a traducir como la angina de esfuerzo, ¿no? Se dice en la literatura de que estos síntomas se producen aproximadamente, bueno, algunas literaturas varían, ¿no? Cuando el porcentaje de la luz del vaso está obstruida entre el 60, ¿no? Más del 60 o más del 70%, algunas literaturas dicen, ya se produce esta famosa angina de esfuerzo. Y cuando es más del 90% la obstrucción, la angina ya se produce en reposo, ¿no? Bien, hasta ahí, eso es el único cachito que quiero que aprendan de la fisiopatología de lo que es la cardiopatía isquémica crónica. En la cardiopatía isquémica aguda o síndrome coronario agudo, el mecanismo es diferente. Si bien es cierto, hay una placa así, esta placa es inestable. ¿Por qué? Porque tiene un core lipídico más grande que una placa estable y la actividad inflamatoria es mayor. ¿Y cuál es el mecanismo? La ruptura de esta placa. Va a haber una ruptura. ¿Qué va a pasar? La placa se va a romper. ¿Y por qué se va a romper la placa pese a ser delgada? Pese a que básicamente no está obstruyendo casi nada, podemos decir, del lumen del vaso coronario. Como tiene alta actividad inflamatoria, existen pues macrófagos, existen linfocitos T que van a liberar ciertas enzimas. Una de estas enzimas es la metaloproteinasa. Estas enzimas van a, digamos, degradar la cápsula que envuelve a esta placa y van a exponer a la sangre, obviamente, ciertos factores, ¿no? Entonces va a exponer el colágeno subendotelial de la cápsula y van a exponer factores tisulares que están en el core lipídico. ¿Qué va a ocasionar? ¿Qué ocasiona cuando tú expones estos factores en la sangre? Básicamente es como si estuvieses rompiendo endotelio. Entonces es como que agarras, te cortas una arteria, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, lo primero que hace tu cuerpo obviamente es generar la hemostasia. Entonces genera este fenómeno, ¿no? La hemostasia primaria y la secundaria.
Entonces, eso es lo que va a generar. Entonces va a generar un trombo, ¿no? Ahora, este trombo, bueno, primero se va a generar la adhesión, agregación plaquetaria, luego la activación de los factores de coagulación y va a producir un trombo. Este trombito que se va a producir o que va a ocluir la luz del vaso de forma abrupta y que esto generalmente se produce entre horas, ¿no? Entre minutos a horas. Sin embargo, no necesariamente va a ocluir todo el vaso un síndrome coronario agudo. Hay muchos síndromes coronarios agudos con una placa inestable que se fisura, genera un trombo, que si bien es cierto, este trombo pues puede obstruir gran parte, ¿no?, de la luz, pero sí va a quedar un pequeño remanente. Es aquí donde va a haber una diferencia, ¿no? Van a haber o un síndrome coronario agudo en el cual su trombo ocluye toda la luz, o en el cual un síndrome coronario agudo en el cual este trombito que se forma no ocluye todo, pero deja un pequeño espacio como para que la sangre siga pasando poquito por poquito. Obviamente esto va a diferir entre uno y otro individuo, ¿ok? Ahora, haciendo ya una correlación, digamos, electrocardiográfica, ¿no? Obviamente esto ya lo ven en clínica. Ante todo síndrome coronario agudo, ante todo dolor torácico, siempre una de digamos, el protocolo es tomar un EKG en los primeros 10 minutos, ¿no? Eso es otra cosa de los que quiero que se vayan, ¿no? Siempre llega un paciente con un dolor torácico, aparentemente es anginoso, entonces lo que yo tengo que hacer es tomar un EKG en menos de 10 minutos desde que el paciente llegó, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a presentar esta de acá, número uno, ¿no? Entonces, a nivel de EKG, ya existe esta correlación histopatológica. Básicamente se va a formar un complejo QRST con un ST elevado, ¿no? Disculpen acá. Es esto y esto elevado. Entonces va a haber un supradesnivel del ST. Mientras que el evento número 2, como que se puede traducir en el EKG, pues puede producir un infradesnivel del ST, puede producir una T negativa, o puede ser que el EKG esté normal. Este es un EKG normal, ¿no? O un supradesnivel, en el primer caso, cuando el trombo está ocluyendo totalmente la luz del vaso, obviamente por ruptura de una placa inestable, y si hay una ruptura de una placa inestable, pero el trombo no cubre todo, puede generar estos tres, digamos, escenarios, ¿ok? Ahora, ¿en qué momento eso se podría convertir en infarto? Bueno, como saben, infarto y lo vamos a ver un poquito más adelante, la definición de infarto es una definición patológica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo para poder definirla tendría que obviamente hacer una biopsia del corazón, hacer mi tinción hematoxilina y eosina, y mirar al microscopio y ver los signos de necrosis, ¿no? Y recién podría decir, oye, es un infarto, pues, ¿no? Pero obviamente esto no va a pasar, ¿no? Entonces, en la clínica, ¿no? Pues hacer eso y encima biopsia del corazón, ¿en qué cabeza cabe, no? Pero hay signos indirectos, ¿no? Los signos indirectos serían, digamos, ¿cómo puedo saber que es infarto? Obviamente sin realizar una biopsia, ¿no? Y básicamente uno sabe que cuando hay una destrucción celular, todo lo de adentro sale hacia afuera. Y como todo lo de adentro son enzimas, muchas de esas enzimas son dosadas a sangre, ¿no? Eso quiere decir que es un signo indirecto de que hay destrucción de ciertas células, en este caso los miocardiocitos. Una de esas, digamos, eh, una de esas estructuras que se liberan, que se extravasan de los miocardiocitos son las troponinas, ¿no? O sea, hay varias enzimas, obviamente, pero las troponinas son las más específicas. Y bueno, estas van a traducirme isquemia, ¿no? Obviamente que en el primer caso las troponinas van a estar positivos. En el segundo caso puede haber dos casos, ¿no? En que las troponinas pueden estar elevadas o puede que no estén elevadas, ¿no? Si están elevadas, estamos ante, ya podemos, en el primer caso, disculpen, con las troponinas ya elevadas podemos decir que ya se trata de un infarto ST elevado. En el segundo caso, cuando las troponinas ya están elevadas pero no hay un supradesnivel, sino que puede haber cualquiera de estos tres escenarios, un infradesnivel, una T negativa, o el EKG puede estar hasta normal, tenemos que decir que es un infarto ST no elevado. ¿Ok? Y si es que las troponinas salen negativas, significa que no hay isquemia, no hay necrosis. Probablemente entonces estamos ante una angina inestable. Es ahí donde vienen esas famosas definiciones, ¿no? O sea, he hecho digamos, esta explicación rápida y lo más simple posible para todas aquellas personas, obviamente, que no hayan podido aún llevar lo que es parte de KG, lo que es troponinas, aún lo que es laboratorio, pero uno ya tiene cierta idea, ¿no? Desde que va llevando las ciencias básicas, para que puedan tener esas definiciones claras. Y cada una de estas definiciones hasta tiene una correlación
patológica adicional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el infarto ST elevado, cuando el trombo ocluye toda la luz del vaso, se dice, vamos a dibujarlo, disculpen, aquí arribita con otro color, vamos a dibujarlo con morado. Imaginemos que este es el corazón, el ventrículo izquierdo, ¿ya? Este grosor es el miocardio. Cuando se da el evento 1, se dice que el compromiso es de todo, desde debajo del endotelio que se llama subendotelial hasta debajo del epicardio, ¿no? Nosotros sabemos que desde afuera hacia adentro es epicardio, miocardio, endocardio, ¿no? Entonces, todo. Cuando tenemos una oclusión total de un vaso coronario, se dice que el infarto es transmural, porque está atravesando, o sea, todo, hay un compromiso de todo este muro, de todo el miocardio, el endocardio y el epicardio, todo está comprometido. En cambio, en el escenario 2, ¿no? Pueda suceder dos cosas. Si me dan unas troponinas positivas elevadas, efectivamente hay una necrosis. Pero como no está ocluyendo todo el vaso y aún sigue pasando un poquito, quiere decir que aún estoy perfundiendo un poquito de tejido. Entonces, la necrosis que se va a formar es poquita. Esa necrosis también se llama subendocárdica, porque está debajo del endocardio. O sea, esa es la parte interna del corazón, ¿no? Esta es la parte externa del corazón. Entonces, se llama subendocardio. Entonces, esta parte que está resaltada con moradito sería el subendocardio. Y esa es la parte, sería necrótica, por un segundo escenario. Obviamente con troponinas elevadas, ¿no? Y si tengo troponinas que no están elevadas, pero tengo un paciente que tiene clínica de síndrome coronario agudo y su EKG pues es medio dudoso, no hay un supradesnivel del ST, entonces tengo solo zonas de isquemia difusas, pues, ¿no? Entonces no va a haber en realidad, si yo lo veo al microscopio, pues lo vería como un miocardio normal, ¿no? Simplemente por ahí puede haber zonas de isquemia, pero una vez que haya reperfusión, entonces esto se va a arreglar, porque la isquemia es reversible, no es como la necrosis que es irreversible. ¿Bien? Con esta explicación que obviamente en el transcurso de las diapositivas que voy a pasar voy a explicar de mejor, digamos, una forma más profunda, este, espero que se queden con este gráfico. Es un gráfico bastante sencillo y bueno, algunos cosas probablemente no se puedan comprender. Espero que se puedan seguir comprendiendo en las siguientes diapositivas, pero sería bueno que fijen gran parte de este conocimiento, que es bastante importante. ¿Ok? Bien, ahora vamos con las definiciones básicas. Son definiciones patológicas, ¿no? Y que muchos de nosotros ya hemos llevado el curso. Primero, lo que es una isquemia. ¿Qué es una isquemia? Una isquemia es la pérdida de irrigación tisular. Básicamente, en otros términos, está diciendo que a un tejido no le llega sangre. ¿Y cuáles son las razones de que a un tejido no le llega sangre? O porque hay una alteración en el flujo arterial o porque hay una disminución del drenaje venoso. Esas son las dos causas de isquemia. Obviamente, cuando estamos hablando de síndrome coronario agudo, la principal causa de todas ellas es que hay una alteración del flujo coronario. Hay algo que impide que la sangre llegue al tejido cardíaco, a los miocardiocitos. ¿Ok? ¿Qué es un infarto? El infarto se define como una necrosis isquémica, dos palabras. ¿Y qué es necrosis? Para recordar biología, ¿no? Hay dos tipos de muerte celular, la programada y la no programada. La programada se llama apoptosis y la no programada por una lesión o una anoxia se llama necrosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una necrosis? Es una muerte celular, básicamente. Entonces, ¿qué es un infarto? Es una muerte celular por isquemia, pero yo sé que es isquemia. Es una pérdida de sangre al tejido. Entonces, básicamente lo que es un infarto es una muerte celular por falta de sangre o falta de irrigación a ese tejido. Y en el caso de un infarto cardíaco sería la muerte de los miocardiocitos por falta de sangre que llega a estos miocardiocitos, probablemente alguna alteración en una arteria coronaria. ¿Ok? Eso sería así a grandes rasgos una definición simplona de lo que es isquemia e infarto, que es muy importante que lo conozcan. Ahora les voy a dar tres definiciones de lo que es el síndrome coronario agudo. Para esto estoy apoyando, bueno, todas las bibliografías que van a ver están abajo de todo lo que he usado, para poder presentarles obviamente con evidencia cada información y no es mi cabeza. Bueno, hay tres definiciones. Esta definición es una definición de Zika que nos da la guía europea. ¿Qué dicen los europeos? Dice que Zika es un síndrome con un espectro clínico amplio que incluye desde una parada cardíaca, inestabilidad eléctrica o hemodinámica con shock cardiogénico, hasta un dolor torácico que ha sido llegado al hospital causado por isquemia y complicaciones mecánicas cardíacas. ¿Qué? O sea, si ustedes leen esta definición, obviamente es una definición compleja, ¿no? Uno tiene que entender qué es parada cardíaca, a qué se refiere con instabilidad eléctrica o hemodinámica, qué es un shock cardiogénico,
¿no? ¿Y por qué se refiere con un dolor torácico que ha cedido al hospital, o sea, que puede ceder? Lo que hay que darnos cuenta en esta definición es dos cosas. Número uno, que nos están hablando que el Zika tiene un espectro clínico amplio. Cuando hablan de espectro clínico amplio, me están diciendo de que tiene clínica. Una clínica son signos y síntomas, ¿ok? O sea que son, digamos, diversos signos y síntomas por los cuales puede venir un paciente con Zika. Y número dos, me está hablando del mecanismo fisiopatológico en la definición. Me está diciendo que se debe a qué? A una isquemia, ¿ok? Una isquemia cardíaca. Esto es importante remarcar, ¿no? Entonces, la definición es una definición compleja, pero nos está dando un acercamiento a lo que nosotros debemos llegar. ¿Qué nos dicen los anglosajones, el americano? Nos dicen que el Zika es un espectro de condiciones compatibles con isquemia miocárdica aguda y o infarto, que generalmente se debe a una reducción abrupta en el flujo sanguíneo coronario. Nuevamente, vamos a traducir esto. Espectro de condiciones. Cuando me dice espectro de condiciones, básicamente se está refiriendo igual a clínica, signos y síntomas, compatibles, o sea, que esta clínica es compatible con una isquemia miocárdica aguda. Ya nos está definiendo qué tipo de presentación es aguda, es abrupta, o que es una isquemia o es un infarto. Ya hemos definido que es una isquemia, un infarto miocárdico. Y acá también lo vuelven a definir, ¿no? O sea, básicamente están redundando, que es una reducción abrupta en el flujo sanguíneo coronario, que básicamente eso es una isquemia, ¿no? Entonces, igual, nuevamente, esta definición nos está hablando tanto del mecanismo como de la presentación, ¿no? Cumple ambos, digamos, criterios para denominar un síndrome. Y por último, bueno, acá les presento una guía de práctica clínica del síndrome coronario agudo que hizo IETSI. Es una entidad que hace guías clínicas para e-salud, ¿ya? O sea, sí tenemos una guía, pero solo de e-salud. Obviamente no hay, aparentemente, bueno, sí hay una guía bien antigua del MINSA, pero bueno. Grupo heterogéneo de ¿qué nos dice en e-salud? Nos dice que el Zika es un grupo heterogéneo. Bueno, nos está dando un plus más, ¿no? Es heterogéneo. Significa que no todos los pacientes se van a presentar de la misma forma. Es un grupo heterogéneo de manifestaciones, o sea, signos y síntomas de la enfermedad coronaria, cuya principal característica es la isquemia cardíaca aguda, ¿no? Entonces, nuevamente nos está hablando del mecanismo fisiopatológico. Ya tres definiciones nos repiten eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que quedar? Yo pienso que nos deberíamos quedar con entre la segunda y la tercera definición, que son las más simples y creo que son las que mejor, digamos, desarrollan lo que es un Zika, ¿no? ¿Ok? Bien, seguimos con epidemiología. Nuevamente, bueno, nosotros, lamentablemente no tenemos estudios a nivel nacional, ¿ya? Tenemos estudios, sí, hospitalarios, regionales, pero no tenemos estudios globales, ¿no? Por lo que, ¿qué pasa? Entonces, he tratado de sacar, digamos, epidemiología de papers, obviamente de un país, y tratando de sacar una muestra representativa en el Perú. En el caso de epidemiología, por ejemplo, en Estados Unidos se dice que la media o la edad promedio de presentación de síndrome coronario agudo son 68 años. En un estudio peruano, en el último que he podido encontrar de un hospital peruano, y es de referencia, o sea, que mencionan de que básicamente es una muestra representativa de todo el Perú, han encontrado que la edad promedio de presentación es de 68.7 más o menos 10.8. Básicamente estamos definiendo entre 50 a 80 años aproximadamente. Eso es lo que nos dicen. Entonces se condice mucho, ¿no? La edad promedio de Estados Unidos con la edad promedio peruana. Como que por ahí va, ¿no? ¿Qué nos dice del sexo? Lamentablemente, pues los hombres son los más perjudicados cuando se habla de un síndrome coronario agudo. Hablamos de prevalencia, es decir, de cantidad de personas que están afectadas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, la relación es de 3 a 2, es decir, hay por cada 3 varones que les da, digamos, un Zika, hay 2 mujeres que le dan, ¿no? En el Perú, en este estudio se halló que es de 3 a 1, es decir, igual, ¿no? Los hombres son los más afectados, o sea, con relación a la frecuencia, ¿no? No con relación a la severidad, el pronóstico, que son diferentes formas de ver, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bien, acá también un comentario, ¿no? Van a ver en el transcurso de la carrera que existen muchas enfermedades en las cuales van a determinar como idiopáticas, en las cuales van a tratar de ustedes encontrar un mecanismo fisiopatológico, pero este no está del todo esclarecido. Es aquí en donde entra la era de las enfermedades basadas en factores de riesgo, ¿no? Muchas veces uno va a tener que tomar en cuenta cuántos factores de riesgo y también si existe un score asociado a esa enfermedad para poder determinar si el paciente tiene o no tiene la enfermedad, ¿no? Y es bastante frecuente, ¿no? Hay diferentes formas de clasificar los factores de riesgo. Los factores de riesgo se pueden clasificar como modificables, no modificables. Por ejemplo, uno modificable puede ser la edad, ¿no? Un modificable puede ser el tabaquismo, por ejemplo. En este caso les voy a presentar tres papers. Uno de ellos habla sobre factores de riesgo divididos en tradicionales y no tradicionales. Los tradicionales son los que ya todos conocen. Y acá este paper menciona cuáles son los factores de riesgo tradicionales, no para síndrome coronario agudo,
sino para la primera causa, la causa más frecuente de síndrome coronario agudo, que es la aterotrombosis o la ruptura de una placa aterosclerótica. ¿Ya? ¿Cuáles son? Bueno, la edad, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Más de 50, 60 años ya están refiriendo un factor de riesgo. Diabetes, tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, obesidad, sedentarismo y hasta un historial familiar previo de una enfermedad coronaria o una cardiopatía isquémica. ¿Ok? Y entre los factores no tradicionales, solo para mencionar, importante que conozcan y que puedan, digamos, permanecer con este conocimiento más adelante, homocisteinemia, ¿no? Entonces, una disminución en este valor a nivel sanguíneo es un factor, un alto factor de riesgo para producción de una aterotrombosis, ¿no? Por ahí estados proinflamatorios, ¿no? Como enfermedades crónicas inflamatorias, ¿no? Una proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda elevado en sangre, ¿no? Fibrinógeno, que también, ¿no? Y por ahí otros factores de riesgo adicionales. Bien, ¿qué nos dice el factor de riesgo con respecto al sexo? Recordemos que quien es más frecuente el síndrome coronario agudo es en varones. Ya, queda claro que es más frecuente en ellos. Eso no significa que a las mujeres no les dé. A las mujeres les da, y cuando a las mujeres les da, hay que tener en cuenta ciertos factores. ¿Cuáles son esos factores? Acá los diferencian en dos, ¿no? Factores de riesgo comunes en ambos sexos, que son los que están aquí, y factores de riesgo específicos que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, el embarazo. Se dice que es, digamos, el periodo periparto, o sea, antes y después del parto, es un periodo sumamente riesgoso para que la paciente pueda producir un Zika. La menopausia, ¿no? Por falta, digamos, de ciertas hormonas que forman factor protector, digamos, antitrombótico, ¿no? Y si esta paciente recibe anticonceptivos orales, ¿no? Sobre todo a predominio estrogénico, que puede producir, digamos, trombos que pueden producir secundariamente un Zika, ¿no? ¿Qué nos dicen los factores de riesgo comunes a ambos sexos? Pues la edad, básicamente ambos se afecta de la misma forma, si haya depresión, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, obesidad y enfermedad renal crónica. Por ejemplo, si tomamos la diabetes, puedo decir que el factor de riesgo diabetes sería el mismo, tendría el mismo peso para mujeres y para varones. No. Por ejemplo, se dice que es más frecuente que una mujer diabética tenga un Zika que un hombre diabético. ¿Qué quiere decir eso? Entonces ahí se invertiría la relación en cuanto a frecuencia. Ya no diría entre hombres y mujeres, porque eso es simplemente entre hombres y mujeres sanos o un promedio. Si estamos hablando de que es diabética, entonces probablemente la mujer diabética tenga una frecuencia mayor o, bueno, un factor de riesgo mayor para tener un Zika que un varón. ¿Ok? Y esta es otra tablita bastante importante, porque acá lo que voy a mencionar, bueno, es un estudio bastante eh, curioso porque nos plantean los factores de riesgo como ciertas pruebas diagnóstico, como si fuese una prueba de diagnóstico, o en pocas palabras, ¿qué tanto peso puede tener un factor de riesgo para determinarme un diagnóstico? ¿No? O sea, yo puedo tener 10 factores de riesgo, pero esos 10 factores de riesgo realmente me pesan para decir que esa paciente va a tener o tiene un Zika, ¿no? ¿Qué tanto pesa para mi diagnóstico? En caso de cuando tengo dudas, obviamente con la clínica, ¿no? Entonces, para eso tengo dos parámetros, ¿no? El LH relativo positivo y el LH relativo negativo. Solo, bueno, pues tampoco, para no andar esto, son parámetros epidemiológicos. El likelihood ratio, positivo, lo que determina es una razón de posibilidad, una razón entre las posibilidades de poder observar, eh, digamos, un resultado en pacientes con enfermedad versus un paciente con no enfermedad. Bla, bla. ¿Qué me está diciendo? Básicamente me está diciendo que si el número que me sale en el likelihood ratio, digamos, tiene un número mayor a 10, me está diciendo de que la prueba que estoy planteando acá es sumamente útil para esta enfermedad. ¿Ya? Pero como acá estoy planteando factores de riesgo como si fuesen una prueba, entonces tengo que definir primero el valor del likelihood ratio. Como ya les he dicho, mayor a 10 no hay que hablar. Este test de acá que menciona sería sumamente útil para esta enfermedad, el diagnóstico de esta enfermedad. Se dice que es bueno cuando el valor está entre 5 y 10. Cuando el valor está entre 2 y 5, se dice que es regular. Y cuando el valor es menor a 2, se dice que básicamente es malo, ¿no? No me está diciendo de que no es un factor de riesgo. Me está diciendo que es malo como una prueba diagnóstica para la enfermedad. ¿Ok? No porque, por ejemplo, la obesidad aquí tenga un likelihood ratio 1, ¿no? Obviamente menor a 2, que sí, que significa que tiene una mala, digamos, performance,
para diagnosticar el síndrome coronario agudo no significa que sea un factor de riesgo que sea relevante para el síndrome coronario agudo. Pero hay que resaltar acá lo positivo. ¿Cuáles son esos tres, digamos, factores de riesgo que al menos sobrepasan el 2 o llegan a 2, que tendrían una utilidad regular para el diagnóstico de síndrome coronario agudo y que tendríamos que tenerlo en cuenta y preguntarlo, ¿no? Que un paciente tenga un test de estrés previo o normal. ¿No? Es un test que se realiza en cardiología, generalmente pacientes con cierto cuadro anginoso. Si sale positivo, pues probablemente tenga una placa aterosclerótica, ¿no? Que el paciente tenga una enfermedad arterial periférica o que el paciente haya previamente tenido un antecedente de una enfermedad o una cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, por ejemplo, suficiente con esto, puedo decir que es altamente probable, si me presento nuevamente con un dolor torácico abrupto, ya puedo estar hablando de un síndrome coronario agudo. Básicamente eso es lo que me dice este artículo, ¿ok? Bastante curioso, ¿no? Bien. Ahora, vamos a hablar de la clasificación. Ya casi he hablado de la clasificación al inicio de la exposición, cuando les hice ese resumen con esa, digamos, ese esquemita de lo que el doctor me enseñó, pero básicamente para nuevamente escribirlo, ¿no? De forma sindrómica, yo tengo acá, pues, el síndrome coronario agudo, ¿no? A ver, vamos a dibujar acá. Ya. Si yo divido, y esto, digamos, yo tomo un EKG, ese síndrome coronario agudo puede ser ST elevado o puede ser un ST no elevado, ¿ok? Si yo tomo troponinas, ¿no? Que es una, digamos, una enzima cardíaca, ¿no? Y si las troponinas obviamente aquí son positivas, ya puedo hablar de un infarto, ST elevado. Y si estoy ante un SICA, ST no elevado, y las troponinas acabamos de dividirnos, o son positivas o negativas. Si son positivas, un infarto, ST no elevado. Y si es negativas, estamos ante una angina inestable. ¿Ya? Inestable. ¿Ok? ¿Qué más? Yo puedo tomar nuevamente un EKG, la evolución de estos síndromes. Yo puedo tomar nuevamente un EKG. Y si veo la presencia de la onda Q, generalmente en los ST elevados, puedo llamar que esto es un infarto Q. Y si veo que no hay ondas, y si veo que no hay ondas Q en un electrocardiograma, digo que este infarto es no Q. ¿Ok? Y obviamente este queda igual, ¿no? Como angina inestable. ¿Cómo es el infarto en cada uno de los tipos de SICAS? En un ST elevado, el infarto, como les dije que era transmural, ¿no? O sea que básicamente comprometía todo el espesor del miocardio. En un ST no elevado, ¿cómo es el infarto? Es subepicárdico, ¿no? Subendocárdico, disculpen. Subendocárdico, ¿no? ¿Y cómo es el infarto en una angina inestable? No hay, pues no hay infarto, ¿no? Simplemente hay pequeñas zonas de isquemia. Recordemos que isquemia es diferente de infarto, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando de infarto, las guías también nos dan una tipificación. Nos dice que el infarto puede ser de 5 tipos. Los dos primeros se refieren a un mecanismo fisiopatológico, ¿ya? El tercero es cuando existe una muerte súbita. Y el cuarto y quinto se refieren cuando existe un infarto con una intervención. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el tipo 1 es el infarto más frecuente. Significa cuando un infarto es producido por una ruptura, fisura o disección de una placa inestable, estamos hablando de un infarto tipo 1. ¿Cuándo es un infarto tipo 2? Básicamente todas las causas que sobran. Ahorita vamos a ver cuáles son las causas del Zika, que no solo es ruptura de placa aterosclerótica. Entonces, si no es una ruptura, es de tipo 2. Si el paciente tiene un infarto y muere súbitamente, es de tipo 3. Si el paciente tiene un infarto y le realizo un PCI o una intervención percutánea coronaria o una angiografía, entonces una angiografía post-stent, entonces estoy ante un tipo 4. ¿No? Stent básicamente es como un tornillito que lo que va a hacer es aperturar la luz del vaso cuando hay una oclusión, ¿no? Por una ruptura de una placa. Y el tipo 5 me dice que también, si es que el paciente tiene un infarto y se ha sometido a una cirugía de bypass coronario, básicamente una cirugía de bypass coronario es como decirte, si obstruyo un camino, yo genero otro camino. Eso es lo que hacen en la cirugía, ¿no? Entonces ya estamos, 4 y 5 es básicamente con intervenciones, ¿no? Tipo 3, muerte súbita, y tipo 1 y 2, según el mecanismo, según la etiología. Ruptura de placa, 1 y 2, si es que no es ruptura de placa, otros mecanismos, por ejemplo, embolia, arritmias, espasmo, etcétera. ¿Ok? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué nos dice la literatura? La literatura nos dice que el 90%, uy, ¿dónde está? Disculpa.
Ya. Nos dice que el 80 al 90% de la causa de un síndrome coronario agudo es la ruptura de una placa aterosclerótica. ¿Qué placa? Una placa inestable, con una sobreposición de trombo. Obviamente rompo la placa, se expone el colágeno subendotelial, se forma el trombo y lo ocluye. Esa es la fisiopatología. ¿Y cuál es el otro 10 a 15%? Lo forman todas estas causas, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que descartar es la causa más frecuente. Y después que puedas producir una vasculitis, por ejemplo, puede ser producir una inflamación de la pared de los vasos, que básicamente va a cerrar la luz del vaso, puede producir un Zika. Una embolia coronaria. ¿Qué es una embolia coronaria? Es muy diferente de una sobreposición de trombo en una placa aterosclerótica. Embolia me dice que el trombo se ha formado en otra parte del cuerpo y que ha viajado y justo se ha quedado en una arteria coronaria. Por ejemplo, en una endocarditis infecciosa, en la cual puede formar un trombo séptico, viaja a través de las válvulas, sale, ¿no? Este, sale a través de la aorta y se mete por una coronaria. Y bueno, la ocluye, ¿no? Anomalías congénitas de arterias coronarias, ¿no? Por ahí, no sé, una arteria coronaria con una displasia a nivel de las paredes, un trauma o aneurismo coronario, por eventos, bueno, traumáticos, ¿no? Digamos un accidente de tránsito, etcétera. Disección espontánea de una arteria coronaria por una debilidad a nivel de la parte, a nivel de las paredes, ¿no? De la íntima, de las arterias. Espasmo coronario intenso, generalmente ¿quiénes? En pacientes que consumen drogas, sobre todo cocainómanos. Incremento de la viscosidad de sangre. Básicamente la sangre se vuelve tan espesa de que se hace difícil el flujo arterial, ¿no? Que es una de las partes de los mecanismos que, y, digamos, expliqué inicialmente, como en la policitemia vera. Incremento marcado de la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente que el corazón necesita latir más, necesita, digamos, tener una frecuencia más alta. ¿Cuándo se produce esto? Por ejemplo, una infección, una sepsis, o cuando el paciente está sumamente anémico, como un mecanismo compensatorio, produce una taquicardia. Entonces, todo esto son otras causas que pueden producir un Zika. O sea, la ruptura de la placa no es lo único, ¿ok? Y sigue cumpliendo la definición de síndrome, ¿no? No solo tienes una causa, tiene múltiples causas, el Zika. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología, ya un poco más hondo, ¿no? Recordemos que la causa principal es la aterosclerosis. La aterosclerosis obviamente se produce de una placa inestable. La placa inestable se va a romper, pero también la placa inestable no solo se va a romper, sino que la placa inestable les dije que tiene una alta carga inflamatoria. La alta carga inflamatoria va a generar una disfunción en el endotelio. Si el endotelio antes funcionaba como 100, con esta placa va a funcionar como 50, 60, 70, 80. ¿Ok? Entonces la placa se va a romper. La placa se va a romper y bueno, dentro de la placa se va a producir una hemorragia intraplaca. Obviamente no es como si sangrase la placa, sino que hemorragia intraplaca lo que básicamente me está diciendo es que hay una liberación del contenido de la placa. ¿Y qué es el contenido? El colágeno subendotelial y el corlipídico que tiene factor tisular, ¿no? Obviamente esto se va a extravasar y va a presentarse en la sangre. Como se va a extravasar, van a formar como una especie de bache, digamos, ¿no? Entonces va a disminuir el diámetro del lumen vascular. Va a presentarse el factor tisular y la exposición del colágeno subendotelial. Esto de la cápsula, esto del el core lipídico. El factor tisular va a activar la cascada de coagulación, ¿no? Y la exposición del colágeno subendotelial junto con el flujo sanguíneo turbulento. ¿Por qué hay flujo sanguíneo turbulento? Pues al romperse la placa, obviamente van a formar, digamos, un vaso, pues, digamos, no liso, sino que va a ser rugoso, ¿no? Ustedes saben que todo flujo laminar, al presentar, digamos, un bache, va a generar pues ondas, ¿no? Estas ondas va a generar el flujo turbulento, ¿no? Este flujo turbulento va a favorecer la activación y agregación plaquetaria, que junto con la cascada de coagulación van a formar un trombo pues más firme, ¿no? Con fibrina, ¿no? Y esto, asociado al diámetro del lumen vascular, obviamente todo va a apoyar a una trombosis coronaria. Por otro lado, ¿qué va a pasar? En el endotelio va a estar disfuncional, como les dije, ¿no? Entonces la placa, como tiene alta actividad inflamatoria, va a provocar una alteración de la función del endotelio, porque el endotelio también tiene su propia función, es decir, libera ciertas sustancias para vasodilatar o para vasoconstringir de acuerdo a las necesidades del cuerpo, pero como va a haber una disfunción, entonces ya no va a funcionar como antes. Entonces su efecto vasodilatador va a reducirse por ciertas liberaciones de ciertos factores, como el tromboxano 2, bradiquinina, etcétera, ¿no? Serotonina, van a realizar una vasoconstricción, es decir, ya tenía una rotura en una placa y encima mi endotelio está, digamos, dañado. Entonces, yo esperaría que se dilate el endotelio para que pueda permitir, digamos, se dilate la luz del vaso, ¿no? Si antes estaba, digamos, así de delgadito, un endotelio sano puede dilatarse así, pero como el endotelio está enfermo, en vez de dilatarse así, se dilata un poquitito nomás, ¿no? Acá. Entonces ya no todo esto ya no se va a dilatar, ¿no? Y bueno,
va a producir en realidad una vasoconstricción. Esto no va, lo único que va a favorecer es la trombosis coronaria. Y obviamente va a disminuir el efecto antitrombótico, ¿no? Porque recordemos que no solo hay trombosis a nivel de la sangre, sino hay proteínas antitrombóticas. Esas van a disminuir o no van a funcionar de forma adecuada y van a favorecer la trombosis coronaria. Esta trombosis coronaria va a ocluir el vaso de forma total o parcial, ST elevado o ST no elevado, y va a producir la clínica, ¿no? Ustedes recuerdan, bueno, en fisiología les han enseñado cómo es la alimentación del corazón. Vamos a ver acá el grafiquito. Recuerden que las arterias coronarias discurren sobre el epicardio, ¿no? Entonces esas arterias coronarias van a tener pues ramitas, ¿no? Estas ramitas van a introducirse a la mala desde afuera hacia adentro, como estamos viendo en el gráfico, ¿no? Entonces, la irrigación del corazón es de afuera hacia adentro, es decir, del epicardio al endocardio, ¿ya? ¿Y en qué, digamos, en qué parte del ciclo cardíaco se va a irrigar mejor el corazón? En la diástole. ¿Ok? Imaginemos acá el gráfico que tengo acá arriba. ¿Qué pasaría si yo tengo un trombito que viaja, bueno, viaja, sale acá, ¿no? Sale mi coronaria, llega mi descendente anterior, viaja, y justo acá vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle color, no sé, negro, ¿no? Acá, se ocluye acá, ¿no? Se ocluye, digamos, a nivel de acá. Como el trombo negro se va a ocluir a este nivel, ¿qué me va a pasar? A toda esta arteria, toda esta ramita que yo estoy acá, digamos, delineando, ¿no? Toda esta ramita de la coronaria, obviamente está transmural, ya no va a pasar sangre. Como ya no pasa sangre, ¿qué significa? Hay una isquemia, ¿no? A todo este tejido circundante que está acá, todo este conito, que debería ser irrigado correctamente por esta ramita de la coronaria, se va a llamar una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque al ocluir el vaso no va a permitir el ingreso de sangre. Como no permite el ingreso de sangre, no permite el ingreso de nutrientes y oxígeno importantes para el metabolismo de los miocardiocitos. Por tanto, esta zona va a isquemizarse. ¿Ok? Pero, digamos, ¿no? Si yo tapo esto, ¿cuál sería la zona, digamos, eh, más afectada? ¿La zona proximal o la zona distal? Pues está claro que sería la zona distal, ¿no? O sea, esta zona va a empezar a afectarse, digamos, a ver, vamos a marcarlo um, con azul. Esta zona de azul es la zona, digamos, en afectarse primero, mientras que la zona en amarillo sería la zona en afectarse después. Básicamente, entonces, vamos a ver que la progresión de una isquemia va desde la parte interna hacia la parte externa. Por eso es que primero empieza como subendocárdico, porque este es el endocardio, esto amarillo es el endocardio, y lo azul sería subendocárdico, hasta subepicárdico. O sea, si ya compromete todo, sería transmural. Entonces vamos a ver acá al costadito la progresión de una isquemia, ¿no? Entonces, como yo les he dicho, ¿no? La zona de riesgo básicamente es la zona o la parte del tejido miocárdico, ¿no? Que va a verse comprometida secundaria a una obstrucción. Bueno, en este caso estamos hablando de una obstrucción por parte de una ruptura de una placa aterosclerótica, ¿no? Obviamente delimitada por esta ramita de la coronaria, ¿no? Entonces, esto blanquito es el área de riesgo. Hay que tener en cuenta que hay una parte de toda porque esto también es una historia, ¿no? No es que pase de forma abrupta y me genere un trombo, un coágulo, una obstrucción ahí y ya tengo necrosis. No, no es así, sino que va evolucionando. Entonces, hay un punto en que la lesión puede ser reversible. ¿Y cuándo es ese punto de corte? Es a los 20 minutos. Recuerden esto. Así como van a ver en lo que es accidentes cerebrovasculares, enfermedad cerebral vascular, lo que le llaman el tiempo de cerebro, yo también diría que el corazón, que diga el tiempo es cerebro, el tiempo también es corazón. Es decir, hay un tiempo en el cual yo podría reperfundir y mi zona de riesgo quedaría simplemente como isquemia. O sea, digamos, es un tiempo en el cual yo si, digamos, saco ese trombo como sea y yo nuevamente vuelvo a irrigar, entonces es como si no hubiese pasado nada. O sea, hay un tiempo de resistencia en los miocardicitos, en el cual la lesión aún es reversible, ¿no? Ya no hay marcha atrás, digamos que aún hay marcha atrás. Este tiempo es 20 minutos. Ya según el Brownwell, que es el tratado de cardiología más grande para los especialistas de cardio, es 20 minutos. Algunas literaturas, bueno, a siempre grado te dicen entre 20 y 24 minutos o 20 o 30 minutos, pero es 20 minutos, ¿ok? Entonces, menos de 20 minutos, si yo hago un manejo antes de 20 minutos, puede ser una lesión reversible. Básicamente quedaría, no como nuevo, pero
quedaría al menos regular, ¿no? Entonces, si yo reperfundo, van a producirse obviamente ciertos factores, ¿no? Es como que le dejes de, no sé, chisguetear a un jardín, cierres tu manguera, digamos, hay un sol inmenso, se evapora rápido el agua, pero antes de que se evapore casi del todo, destapas y irrigas y sigues irrigando. Entonces, como que las plantas van a seguir mojadas, obviamente por este lapso de tiempo nomás que ha pasado, pero digamos los miocardocitos se van a aturdir nomás, ¿no? Va a haber como que entre comillas, ansonzamiento de los miocardocitos. Entonces estos no van a contraerse de cierta forma, ¿no? O sea, de la forma normal no se van a contraer, va a haber una hipocinesia transitoria, pero luego, nuevamente eso se va a recuperar, obviamente, con el paso del tiempo, ¿no? Obviamente ya estás preacondicionando a estos miocardocitos a que pueda probablemente en el futuro suceder otro evento. Entonces, cuando existe un preacondicionamiento, esta definición es sumamente importante, porque no en todos los pacientes va a producirse esto, tal cual dice el libro. Hay pacientes, y es más, yo les preguntaría, bueno, ahorita no puedo ver el chat, y si pueden escribirlo sería genial. La pregunta sería, ustedes tienen un paciente sano y un paciente con una cardiopatía isquémica crónica, es decir, que ya tiene sus placas ateroscleróticas, como les mostré al inicio de la exposición. Yo les preguntaría, si por ejemplo sucediese una ruptura de una placa en cualquiera de los dos, en el sano o en el que tiene enfermedad coronaria, o en el que tiene cardiopatía isquémica crónica, ¿en cuál de ellos sería más severo el cuadro? En el paciente que está sumamente sano y que se rompió una placa o, digamos, se obstruyó la arteria coronaria por alguna razón X, o en el paciente que tiene ya una enfermedad coronaria crónica y que se obstruye también nuevamente su vaso coronario abruptamente por una razón X. Bueno, está bien equivocarse en caso de que lo escriban, pero en realidad el más severo sería el paciente sano. ¿Por qué? Porque el paciente crónico, al estar, digamos, con una enfermedad ya coronaria de base, es como decirle que está entrenando su corazón para que éste pueda soportar un evento futuro. Entonces, como está ya con su lumen, ¿no? O sea, obviamente estrecho, entonces está haciendo de que sus arterias coronarias a nivel del corazón generen colaterales, ¿ya? Porque obviamente el cuerpo se adapta. Entonces dice el cuerpo, oye, estoy recibiendo poca sangre porque tiene una enfermedad coronaria. ¿Sabes qué? Voy a generar colaterales. Y esas colaterales en realidad van a ser un factor protector a futuro para que el paciente persista ante un evento agudo, ¿no? En cambio, esta persona normal, que de la nada se le tapó su coronaria, pues no estaba preparada, no estaba condicionada. A eso le llama preacondicionamiento. Entonces, básicamente, si sucede un evento y yo lo reperfundo, va a servir como preacondicionamiento para un evento futuro. ¿Ya? Y obviamente no va a haber necrosis antes de los 20 minutos. Después de los 20 minutos ya inicia la necrosis. ¿Dónde se inicia la necrosis? Es subendocárdica, acuérdense esto. Y eso está relacionado con los infartos ST no elevado. ¿Ok? Pasan los 60 minutos. Se dice que la necrosis alcanza hasta un máximo de 40 hasta 50%. Es decir, básicamente ya ha tomado parte de mi miocardio una parte, ¿no? Entonces la necrosis va a extender al miocardio medio y al subepicardio ya, o sea, va a llegar casi a la punta del epicardio. Y cuando ya estamos entre más de 3 a 6 horas, lamentablemente, la necrosis ha, digamos, trascendido y ha tomado todo el miocardio. Es, digamos, entre el 90 al 100% del miocardio. Y estamos ante un infarto casi transmural. ¿Ok? Entonces, toda esta parte es irreversible, porque cuando estamos hablando de necrosis, estamos hablando de muerte celular. Y obviamente los miocardiocitos no se regeneran a nivel del corazón. Lo que se va a generar después de esta necrosis van a ser focos de fibrosis, como vamos a ver un poquito en una diapositiva más adelante. ¿Ok? Espero que haya quedado claro esto. ¿Qué va a pasar a nivel celular? Bueno, yo acá en vez de hipoxia diría isquemia, ¿ya? Entonces, obviamente hay una oclusión del vaso, por X razones. Ruptura de una placa, vasculitis, embolo cardíaco, vasoespasmo, etc. No recibe sangre en mis miocardiocitos. Hay una zona de riesgo. Entonces, esa zona de riesgo es un conjunto de miocardiocitos. Esos van a producirse una isquemia miocárdica. Lo primero que va a producirse es un déficit de ATP. Ya, ¿por qué se va a producir un déficit de ATP? Porque básicamente, como no va a recibir sustrato, y cuando me refiero a sustrato van a ser probablemente, yo acá diría, pues así, si quisiera engañarles diría glucosa, pues porque todas las células se alimentan principalmente de glucosa para su fabricación oxidativa y produzcan ATP. Pero recuerden que los cardiocitos, el 80 al 90% su metabolismo para producción de ATP son ácidos grasos, ¿ya? No es glucosa. Solo el 30% ellos utilizan glucosa para generar su energía.
pero el 80 al 90% de su energía que ellos generan, 136 ATPs a 38 ATPs normales por molécula de glucosa, 138 ATPs se produce por un ácido graso, porque el músculo cardíaco, los miocardocitos necesitan alta energía. Sin embargo, recordemos bioquímica, el uso de los ácidos grasos requiere un proceso que se llama la beta-oxidación. Y esta beta-oxidación requiere también cualquier cantidad de oxígeno. Por tanto, igual requiere que el músculo cardíaco, bueno, en todo caso los miocardocitos sean irrigados por oxígeno, ¿no? Obviamente, o sea, en la sangre hay oxígeno y también los nutrientes, en este caso los ácidos grasos. Entonces, como no hay sustrato, la fábrica no funciona. Como la fábrica no funciona, los ATPs disminuyen. ¿Y quién es el principal, digamos, mecanismo que, digamos, se inhabilita por falta de energía? O sea, ¿quién es el principal que hace huelga si es que tú no tienes energía? Es la disfunción de la bomba sodio ATPase. Recordemos, ¿no? Que expulsa 3 sodios y mete 3 potasios. ¿Ok? Esa es la principal bomba que se afecta. Es una bomba dependiente de energía, recordemos. Y como esta bomba se afecta, ¿qué va a pasar? Entonces, como ya no va a meter sodio, va a aumentar el sodio extracelular. Va a haber una hipercalemia. Entonces, como aumenta el sodio intracelular, vamos a ver que va a producir edema, porque el sodio jala agua. Entonces, el miocito se va a edematizar. Entonces, de lo que estaba normal se va a edematizar y ya no va a poder contraerse. Entonces, va a haber alteraciones al nivel de la contracción. Y va a haber un aumento del calcio intracelular. ¿Por qué? Porque existe en la bomba de calcio ATPase. Básicamente es una bomba de calcio que permite la salida de calcio del miocardiocito. Ahora, esta se va a ver comprometida. ¿Por qué? Porque no hay ATPs, pues. Lamentablemente el calcio dentro de las células es altamente dañino, recuerden esto, ¿ya? Biología, bioquímica. ¿Por qué? Porque el calcio, una vez que, digamos, está dentro de la célula por bastante tiempo, el calcio es activador de enzimas. Y no solo activa enzimas, sino también lo que hace es activar vías de necrosis y apoptosis. Ya si es que existe encima una permeabilidad a nivel de la mitocondria por una degeneración de los ATPs, hay una permeabilidad de mitocondrias. Las mitocondrias se permeabiliza y libera lo que tiene adentro. ¿Qué tiene adentro? Caspas. Las capas que van a hacer con el calcio, activar las vías de muerte celular. ¿Ok? Entonces, aumenta el sodio intracelular, se va a producir un edema de los miocardocitos. Y a nivel, como se va a producir una hipercalemia, entonces se van a hiperpolarizar los miocardocitos, va a producir anomalías del potencial de membrana. Entonces ahí se van a producir las famosas arritmias. Como vimos en el primer caso, que el paciente murió. ¿Por qué? Porque se hizo una fibrilación ventricular, básicamente una arritmia secundaria, obviamente como complicación de un infarto miocardio. Pero vemos la fisiopatología que por qué se produce. Adicionalmente, como disminuyen los ATPs, obviamente el miocardiocito pues no es tonto, obviamente tiene su fábrica de repuestos. ¿Qué es su fábrica de repuestos? Yo no tengo un metabolismo aerobio, tengo un metabolismo anaerobio. Entonces, lo que voy a hacer es obviamente generar, digamos, voy a provocar que el metabolismo anaerobio aumente. ¿Y qué va a generar como sustrato como metabolito secundario el metabolismo anaerobio? Va a generar ácido láctico. Como todo ácido, va a aumentar el pH, ¿no? Disculpe, va a disminuir el pH. Como va a disminuir el pH, va a aumentar los hidrogeniones intracelulares. Va a generar una acidez. ¿Qué genera la acidez dentro de la célula? Va a generar dos cosas. Que las proteínas que tienen su forma normal se desnaturalicen. Es decir, que la forma que tenían bonita cambie de forma. Entonces ya no van a funcionar porque las proteínas son altamente estructurales. Si no tienen la forma adecuada, no funcionan adecuadamente. ¿Cuáles son las proteínas que funcionan o bueno, que están ancladas? Principalmente son las que están ancladas a las miofibrillas para poder hacer la contracción cardíaca. ¿Qué más? Van a aglutinar la cromatina. Es decir, si yo antes necesitaba, obviamente, la parte, digamos, de los ácidos nucleicos para poder sintetizar proteínas vía transcripción, entonces esta se va a aglutinar y ya no va a permitir la transcripción. Por tanto, ya no va a poder sintetizar proteínas. ¿Y qué va a pasar al final? Muerte celular. Y esto es lo que pasa con la muerte celular de miocarditos o también llamada necrosis. ¿Ok? Eso es lo que pasa dentro de los miocarditos. ¿Qué más? El infarto, como les dije, obviamente hay hitos, hay cambios, ¿no? Ya les mostré que obviamente 20 minutos es el punto de corte, ¿no? Hay cambios tempranos y cambios tardíos. Se le define. Por ejemplo, al 1 al 2 minutos, todo lo que les he explicado en la teoría positiva sucede. Hay una disminución del ATP y hay una pérdida de la contractibilidad. O sea, si que me preguntan, ¿no? ¿En qué minuto pierde la contractibilidad los miocarditos? A los 2 minutos de producido un infarto. ¿Ok? A los 10 minutos simplemente ya me queda la mitad de ATP de lo que yo tenía de reserva. Y empieza a producirse el famoso edema celular. ¿Por qué? Porque hay aumento de sodio intracelular, porque hay una disfunción de la bomba sodio ATPase. ¿Ok? Y también disminuye el potencial de membrana por una hipercalemia secundaria a la disfunción de la bomba ATPasa, por tanto va a haber riesgo de arritmias. A los 20-24 minutos, que les dije que era digamos, es un tiempo que tienen que tener en su cabeza, ¿no?
A partir de este tiempo hay un daño irreversible. O sea que ya no hay marcha atrás. Más de 20 minutos, sí o sí voy a tener necrosis. En poca o gran extensión. A las unas 3 horas, ¿qué va a haber? Como va a haber un edema grande de los miocardiocitos, las miofibrillas van a cambiar también, ¿no? Les dije que va a haber una desnaturalización de las proteínas. Entonces las miofibrillas se van a ondular de lo que estaban obviamente, digamos, lineales. Entonces ya no va a haber contracción, ¿no? La contracción sumamente ya acá va a estar de toda la bolida. A las 4:12 horas, ¿qué va a haber? Va a haber hemorragia, va a haber edema, va a haber... ¿Y qué va a haber? Como todo proceso de necrosis, a diferencia de la apoptosis, que produce inflamación. Como va a producir inflamación, esta área necrótica va a llamar polimorfonucleares, porque los polimorfonucleares son como los barrenderos, son como, digamos, el servicio que se encarga, ¿no? El servicio que se encarga de limpiar todo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, va a tratar de limpiar lo que está sucio, o sea, la necrosis. ¿Ok? Y bueno, ya más de 18 horas, lamentablemente, pues va a haber una necrosis coagulativa, ¿no? Necrosis coagulativa, que en patología lo vamos a poder ver, ¿no? Ya en autopsias probablemente, este, digamos, esta necrosis ya fidedigna, ¿no? A nivel de una plaquita, ¿no? De hematoxilina o sí. ¿Qué cambios tardíos puede haber? Bueno, si esto sigue progresando, porque acá les estoy pasando la evolución patológica normal de lo que sucedería de un infarto, si es que yo no hago nada, obviamente, yo tengo que hacer algo, ¿no? En este tiempo, al menos, menos 20 minutos es óptimo. Menos 18 horas, ya pues al menos para salvar algo, ¿no? 5 o 7 días, va a haber un proceso que se llama reblandecimiento, y eso sí tengo en cuenta, se llama reblandecimiento amarillo. ¿Qué se refiere con reblandecimiento amarillo? Recuerden que acá les dije que la necrosis genera inflamación. La inflamación genera que llames polimorfonucleares. Y los polimorfonucleares van a reabsorber. Cuando se encargan de reabsorber, succionar, como si fuese una aspiradora, el tejido necrótico, a eso se llama reblandecimiento amarillo. A partir de los 7 días, hay formación de tejido de granulación, hay una remodelación del ventrículo, ¿no? Obviamente porque ya van a haber áreas de hipocinesia, porque ya no todo se va a mover, porque el área fibrótico ya no es un miocardiocito. El área fibrótico es tejido conectivo. Entonces ya no se va a mover porque sí, es simplemente tejido, o sea, digamos, es tejido inerte, no son células que se van a contraer, ¿no? Y más de 7 semanas, ya pues va a haber un proceso, ya la fibrosis va a estar completa, ¿no? Va a haber una fibrosis completa y obviamente se va a generar la famosa cicatriz, ¿no? Que si yo hago un ecocardiograma podría observar, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, básicamente la clínica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica de un síndrome coronario agudo? Para la clínica tenemos que tener en cuenta, bueno, la guía nos dice que obviamente se trata de un dolor anginoso, ¿ya? Pero ¿a qué se refiere con un dolor anginoso? ¿No? ¿Qué es angina? ¿Qué es dolor anginoso? Entonces, se refiere como un disconfort, bueno, eso es lo que dice la guía, voy a tratar tal cual, un disconfort torácico típico, ¿ya? Ahora, este disconfort, como es un disconfort, no necesariamente es dolor, ¿no? Entonces puede ser un dolor, una presión, una pesadez, y lo importante es dónde está ubicado, retroesternal, ¿no? O sea, detrás del esternón. Y tiene otra característica especial. Esta sensación de disconfort, sensación de disconfort se irradia. ¿Hacia dónde se va a radiar? Hacia el brazo izquierdo. ¿Hacia dónde más se va a irradiar? Hacia la mandíbula. ¿A dónde más? Hacia el cuello, ¿no? Básicamente se dice, es más, si uno quiere ser específico, se dice que hasta solo el cuarto y quinto dedos de la mano es el que se irradia. Si se irradia el primero y el segundo, no es infarto. Algunos cardiólogos mencionan eso, ¿no? Y bueno, tiene que tener una duración al menos de más de 10 minutos. ¿Ok? ¿Y qué más? Este disconfort, este dolor, está asociado a síntomas neurovegetativos. ¿Cuáles son los síntomas neurovegetativos? Pues sudoración, una sudoración profusa, frío. Dice, oye, el paciente dice, oye, estoy sudando frío, ¿no? Obviamente con este dolor. Náuseas, vómitos, disnea. ¿Ya qué más? Puede haber una epigastralgia, o sea, un dolor en epigastro, en la boca del estómago, ¿ya? Y puede haber síncopes también. O sea, una sensación como que se desmaya el paciente. ¿Ya? Pero esta es una manifestación típica del paciente. O sea, digamos, es del libro. No todos los pacientes llegan con esto, ¿no? Idealmente se trata de buscar esto, pero no todos los pacientes llegan. Pero hay presentaciones atípicas, ¿ya? Y generalmente puede producirse, las presentaciones atípicas es cuando se produce aisladamente, esa es atípica aislado,
¿Se puede producir qué? Se puede producir un dolor en epigastro, una epigastralgia, ¿no? ¿Qué más se puede producir? Síntomas de indigestión. ¿Qué más? Una disnea, fatiga, ¿no? Entonces, viene un paciente que no refiere un dolor en el pecho, ¿no? Sino dice, me falta el aire, o, oye, me está doliendo la boca, el estómago. Y uno pensará, pues no dirá, oye, pero tendrá de haber comido algo, te ha caído mal, ¿no? ¿No? Entonces, pero tampoco, no es que en todos funcione eso, no, no es que todos los dolores ahí signifiquen Zika, o sea, significa un síndrome coronario agudo, como para que se asusten. ¿En quiénes debería tener en cuenta esto? ¿En quiénes debería parar las orejas y hacer unos exámenes adicionales, sobre todo un EKG en los primeros 10 minutos? Bueno, son poblaciones, ¿no? Los adultos mayores, pues apúntenlo. Mujeres, ¿qué más? Diabetes, en pacientes que tienen diabetes mellitus, en enfermedades renales crónicas y en pacientes con demencia. ¿Ok? Por ahí algunas literaturas dicen pacientes que se han revascularizado previamente. ¿Ya? Entonces, ¿en quiénes tengo que tener parar las orejas? Cuando un paciente no viene con dolor torácico, sino que solo viene con estos síntomas, que no son fijos, ¿no? Porque un paciente típico es aquel paciente que lleva con un dolor retroesternal, que se le irradia hacia el brazo izquierdo, se le irradia hacia la mandíbula, que ya tiene 20 minutos de duración, que ha sudado frío, que tiene náuseas y encima se agarra el pecho y tiene el famoso signo de Levin, para aquellos que les gusta la semiología, ¿no? Es aquel que es el signo en el cual el paciente viene agarrándose el pecho, ¿no? Como si fuese una garra, ¿no? Encima del esternón, ¿no? Entonces, ya, pues de libro, ¿no? Ese es un síndrome coronario agudo, pues. Bien. Bien, bueno, y eso sería Ah, ya, bueno, disculpen, vamos a resolver los casos. A ver, vamos a resolver los casos. Bien, nuevamente, ¿no? Entonces, el caso clínico uno, ¿no? Tiene un paciente. Bueno, lo que haces en estas preguntas, tip, ¿no? Es primero ver la pregunta en realidad. ¿Cuál de las siguientes es el hallazgo más probable en una autopsia? ¿No? Entonces, tengo que ver cuál de estos con qué se recorrelaciona. Entonces, yo podría ver primero las alternativas, ¿no? Diría, una necrosis miocárdica subepicárdica, o sea, está hablando debajo del subepicardio, ¿con qué tipo de síndrome coronario agudo digamos, se podría relacionar, ¿no? Con un síndrome coronario agudo probablemente CT elevado, ¿ok? Una necrosis miocárdica subendocárdica está relacionado sí o sí con un síndrome coronario agudo, ST no elevado. Recuerden lo que le dije al inicio, ¿no? Subendocardio, o sea que lo que principalmente se afecta entre la oclusión es lo más cercano o lo más distal al vaso. Y lo más distal es lo más interno. Lo más interno es debajo del endocardio, subendocardio. Si hay una necrosis miocárdica transmural, pues ya estoy ante un síndrome coronario agudo. Pues. Es más, ni siquiera síndrome coronario agudo, sino un infarto ya. Un infarto ST, ¿no? Porque estamos hablando de un transmural. Y un miocardio normal, ¿en quién podría encontrar? En una angina inestable. Entonces, básicamente acá se resume en encontrar cuál es cuál, ¿no? Entonces, básicamente, si yo veo acá, la clave es acá, ¿no? Veo un EKG en el cual muestra segmentos de ST de presión. Yo les dije, ¿no? Hay tres fenotipos para el ST no elevado. Que hay una depresión del ST, que el ST tenga, que diga que el EKG tenga T negativas o que el EKG esté normal, ¿no? Acá está su T normal, ¿no? Este es su T negativa y este es el ST, ¿no? Es una infradesnivel del ST. Acá me dice, el EKG muestra segmentos de ST deprimidos en las derivaciones 2, 3 y ABF, ¿no? Entonces, básicamente, aquí, ¿ante qué estoy? Ante un 5 ST no elevado, ¿no? Obviamente ya con creatinina y con troponina elevada, puedo decir que ya es un infarto ST no elevado. Entonces, infarto ST no elevado, lamentablemente este paciente hizo fibrilación ventricular, obviamente por su hipercalemia, y murió, ¿no? Y entonces la clave sería la B. Una necrosis miocárdica subendocárdica es lo que encontraría en la autopsia, ¿ya? Porque se trata de un ST no elevado. Caso clínico número 2. Dice, un paciente de 68 años obeso, mira, hablamos del factor de riesgo de obesidad, ¿no? Con un dolor torácico subesternal severo, ¿no? Es subesternal, o sea que está por las sifoides, o sea, básicamente es una epigastralgia, mira. Pero se presenta con síntomas neurovegetativos, náusea, vómito y diaforesis, ¿no? Como para hacer un resumen de lo que hemos visto, ¿no? El paciente tiene síntomas similares cuando hay esfuerzo, ¿no? Y se resuelve cuando no hay. Bueno, tiene encima troponinas elevadas. Nuevamente acá, la clave es ver es ver la pregunta, ¿no? Me pregunta básicamente, ¿cuál sería el evento precipitante o iniciante de la patogénesis del infarto agudo de miocardio? Porque ya básicamente la clínica es típica, ¿no? Del infarto agudo de miocardio de este varón, ¿no?
Entonces, veo uno solo, tiene troponinas elevadas, o sea, y es un infarto. Es más, la pregunta me está diciendo que es un infarto. ¿Qué veo en el EKG? Bueno, yo así rápidamente veo que acá veo una elevación, ¿no? Un ST, una elevación del ST en 2,3 ABF, ¿ya? Entonces veo una elevación de 2,3 ABF con troponinas elevadas. Entonces, primero, sí, tengo un dolor torácico subesternal, náuseas, vómitos, diaforesis. Ya cumplo signos y síntomas, estoy en Tunsica. Muy bien. Tengo elevación, EKG. Entonces estoy en Tunsica, ST elevado. Tengo troponinas elevadas. Muy bien, entonces ya le puedo decir que es un infarto, ST elevado. Entonces, me están preguntando, ¿cuál es la más probable causa de un infarto agudo de miocardio ST elevado? ¿Cuál es la principal causa? Pues la placa, ¿no? La ruptura de placa, lo he mencionado varias veces, como tres veces. El 90, el 80-90% es una ruptura de una placa aterosclerótica. Y esta era la respuesta a esta pregunta. Mira, tan amplia, pero simplemente a veces solo leyendo la pregunta podría sacar, ¿no? Básicamente me están preguntando cuál es la causa más frecuente de un infarto agudo de miocardio. Una ruptura de una placa aterosclerótica inestable, ¿no?